El retrato oval de Edgar Allan Poe. El castillo sombrío e inmenso en donde mi criado se había empeñado en entrar, aunque fuera a la fuerza, estaba abandonado. Pero se notaba que había sido desalojado hacía no mucho tiempo. Yo estaba herido, así que mi criado y yo nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas situadas en una de las torres de la fortaleza. En sus paredes colgaban tapices, armaduras y espléndidos cuadros con marcos de oro puro. Aquellas pinturas que había por todas partes despertaban en mi espíritu un profundo interés. Ordené a Pedro que pusiera los cerrojos de la puerta y encendiera el candelabro para colocarlo junto a la cabecera de la cama, de la cual ya estaban corridas las cortinas de terciopelo negro. Me acosté tranquilo y me entregué a la lectura hasta que la medianoche se hizo presente. La posición del candelabro no era la adecuada, así que lo moví para permitir que la luz diera de lleno en el libro. Pero en ese movimiento produjo un efecto sorprendente. Los rayos de luz se concentraban en un rincón de la habitación. Entonces pude ver vivamente iluminado un retrato que me había pasado completamente inadvertido. Era la pintura de una niña que comenzaba a ser mujer. Después de observar largamente el dibujo, cerré los ojos. ¿Por qué los había cerrado? No lo comprendía. Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo, para asegurarme de que mis sentidos no me habían engañado, para calmar y dominar la excitada fantasía y poder reflexionar de manera juiciosa. Pasados unos momentos miré nuevamente la pintura. No podía dudar de lo que veía. La cabeza y los hombros de la joven se fundían imperceptiblemente en la profunda sombra de aquel conjunto. El marco era ovalado y ricamente tallado, una obra de arte admirable, pero no era esa admiración ni la belleza de la joven lo que me conmovía, sino esa cabeza que parecía estar viva. Meditando acerca de todas estas cuestiones, permanecí sentado durante una hora sin desviar la vista del retrato. Comprendí que era el efecto visual que el artista había querido imponer a su pintura y, satisfecho de mi descubrimiento, me acosté a dormir. El hechizo de la pintura era su semejanza con la vida. Con profundo respeto y temor, volví a colocar el candelabro de modo que yo no pudiera ver el cuadro. Y como sabía que no iba a poder dormirme, empecé a hojear con ansiedad el volumen de pintura donde seguramente venía descrito aquel retrato oval. Cuando lo encontré, leí las siguientes palabras: doncella bellísima y llena de alegría, pero con terrible suerte al casarse con el pintor. El apasionado artista ya tenía otra esposa, el arte. Su bella mujer, de una rarísima hermosura, siempre le regalaba sonrisas y amor. Lo único que odiaba en esta vida con toda su alma era el arte de su marido, al punto de tenerles repulsión a los pinceles y las pinturas. Cuando la joven esposa escuchó que su marido quería retratarla, se llenó de amargura, pero obediente y sumisa como era, aceptó los deseos de su esposo, permaneciendo dócilmente sentada. Durante muchas semanas, en la sombría y elevada cámara de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba, el pintor estaba completamente apasionado. Se perdía en sus fantasías sin percibir que aquella escasa luz en la solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa.
a quien todos, excepto él, veían con sumirse. Pero ella no se quejaba, ni dejaba de sonreír, pues veía el gozo de su esposo que se afanaba ahí día y noche en pintarla. Cuando casi culminaba la obra, muchos dijeron que el retrato era maravilloso por su vigorosa semejanza con su modelo, así como una demostración de talento divino del pintor y su amor profundo por aquella a quien pintaba. Llegó un momento en que ya no se le permitió el acceso a nadie en la torre, pues el pintor se había alocado con la pasión de su tarea. Era muy raro que quitara los ojos del lienzo. Pasaron varias semanas más y ya no quedaba mucho por hacer, excepto la pincelada final sobre la boca y el toque en los ojos. El espíritu del joven vaciló y la pincelada fue puesta. El pintor quedó extasiado delante de su obra y comenzó a gritar: «Esta es la vida misma, la vida». Pero al voltear, se puso pálido y tembloroso al ver a su amada. Estaba muerta. El retrato oval de Edgar Allan Poe.